Quiero explicarlo de nuevo, por favor. Buenas tardes y buenos días, no, también en Colombia, buenas tardes otra vez. Em, Continuamos con la última parte de nuestro seminario y la próxima ponencia es la ponencia de Nils Erik Lola, estudiante de la Universidad de Kiel, sobre contratos de consumo sobre productos digitales. Hola, buenos días. Empezamos. Ah, ya. La base por los contratos sobre productos digitales es una directiva europea y el objeto de la directiva fue soportar un mercado jurídico más común y em, utilizar el mercado interior europeo. También lo que fue muy importante en la directiva es la protección del consumidor en el ámbito del comercio electrónico. Am, También busca aumentar la confianza de los consumidores en las compras digitales transfronterizas dentro de la Unión Europea. Oh, ok. Entonces, en el Código Civil alemán, en el 1 de enero 2022, em, publicaron los 327 y siguientes del Código Civil alemán, y em, eso transfieren el contenido de la directiva europea. Y esos 327 y siguientes no crean un tipo contractual propio, se aplican transversalmente a cualquier contrato de consumo sobre productos digitales. Entonces, da lo mismo si es una compra, un alquiler o otras cosas, o un servicio. em, si es sobre un producto digital, ahí valen los 327 y siguientes. Entonces, más el objeto del contrato y no el tipo em, de qué, qué son las obligaciones. Em, sí. Esos 327 funcionan como un bloque normativo autonómico, más o menos, porque em, casi siempre refieren a otro artículo entre los 327 y siguientes. Sí. El ámbito de la aplicación. Em, el ámbito son los contratos de consumo sobre productos digitales en constelación de B2C, entonces solo es para contratos de empresario al consumidor. Y em, el objeto sea la puesta a disposición de contenidos o servicios digitales. Y en el Código Civil alemán, esas dos cosas, el servicio digital y los contenidos digitales, lo unieron con un nombre, los productos digitales. Sí. Em, o eso- sí. Sí. Lo que es necesario para que valen esos artículos es que, primero que nada, como ya dije, un contrato entre un consumidor y un empresario, y tiene que el empresario
tiene que poner un producto digital a disposición. Sí, ahora, ¿qué son productos digitales? Como ya dije, hay los contenidos y los servicios y eso mantengan cosas como softwares, aplicaciones móviles, archivos de videos o audio o música, juegos digitales, libros electrónicos y publicaciones digitales. También lo que no mantenga son productos analógicos que fueron creados con una software. Por ejemplo, si yo escribo algo en Word y lo ähm, ¿was heißt drucken? Imprim, Ah, y si lo imprimir. imprimo en un papel, ahí ya no valen esos artículos. Sí. Otra vez, pues, eh, que son unos ejemplos de productos digitales. Y ahora las obligaciones. Em, las obligaciones del empresario son, primero que nada, la puesta de la disposición y tiene que actualizar los productos digitales y tiene que ser sin defectos. Más encima, un segundo. Sí. Y sin defectos significa que tiene la condición contractual y que es la cantidad contractual. Por ejemplo, si yo cumplí un contrato sobre una compra-venta de 10 datos de canciones, tiene que ser 10 datos. Eso es un ejemplo por la cantidad. La funcionalidad, eso es muy simple. El producto digital tiene que funcionar, tiene que cumplir el razón por qué alguien lo compra. La compatibilidad se refiere a la compatibilidad con otras cosas electrónicas que son normal en el uso con el producto digital. Por ejemplo, si yo compro una software, que esa software puede aplicarse en computadores de Windows o de Mac. Eso es un ejemplo para la compatibilidad. Y la interoperabilidad, eso no es, eso no tiene que ser, porque eso significa em, la conexión con cosas que no son típicas para el producto digital. Entonces, una cosa subjuntiva en el contrato y no que tiene que estar ahí para que los artículos de los 327 valen. No. Las obligaciones del consumidor, esos son un poco más simples. Em, Puede pagar un precio o, y transferir datos personales. Eso es algo muy em, nuevo porque obviamente antes nadie pagó con datos personales. Datos personales pueden ser, por ejemplo, sus nombres, em, también pueden ser el cumpleaños, a donde uno vive, todas esas cosas que dan informaciones de uno mismo. Y pagar un precio, eso también mantenga monedas virtuales, también vales electrónicos o cupones electrónicos y también monedas fictivas. Y también, entonces también cosas como dinero de criptowährung.
Y em, sí. Em, si, si en un contrato sobre productos digitales entre un empresario y un consumidor, em, si eso, si hay así un contrato, el empresario em, tiene que mantener el estándar de los 327 o siguientes. Si no, no se puede apoyar en cualquier de esos artículos. Ahora, los derechos del consumidor en caso de incumplimiento del contrato. Hay como dos tipos generales. Uno es la falta de la disposición. Entonces, si yo compro una software y no la recibo, y el otro es el defecto. Entonces, si yo compro una software y no funciona bien em, no funciona bien como debe ser. Em, sí, en causa de la falta de disposición, el consumidor puede rescindir del contrato y también puede exigir una indemnización por daños y perjuicios, em, y también o podría también exigir una compensación por los gastos inútiles. Un defecto, si hay un defecto, el derecho del consumidor le da la oportunidad al empresario del cumplimiento posterior. Em, para eso, momento, ah, ¿qué quisamos hacer? Ah, gracias. Sí, hay el cumplimiento posterior, la rescisión del contrato y también la reducción del precio. Y por el cumplimiento posterior, hay el empresario em, tiene que estar informado por el consumidor del defecto y el empresario puede elegir cómo él cumple en el posterior. Normalmente en el derecho de compraventa, en el Código Civil alemán, no es así que el empresario puede elegir cómo él hace el cumplimiento posterior, pero aquí es así. Por ejemplo, el empresario podría hacer una reparación por ejemplo, de la software o una sustitución. Entonces, dar un nuevo link, un nuevo acceso o una otra posibilidad de streaming, por ejemplo. Eh, También, si hay un defecto, el consumidor también puede exigir indemnización por daños y perjuicios. Em, sí. Sí. Más encima, el cumplimiento posterior tiene que ser sin costo para el consumidor. Y si solo es y también sin inconvenientes significados. Em, Eso podría ser realizar modificaciones importantes en su propio hardware y software, o cuando es necesario volver a personalizar el producto de forma exhaustiva porque, por ejemplo, el empresario
no permite la transferencia de los datos que el consumidor ya puso antes. Y además puede suponer un inconveniente considerable que el consumidor tenga que instalar primero controladores adicionales o otros programas para utilizar el producto digital. Sí. Ah, sí. Si el cumplimiento posterior es imposible, ahí, ahí el consumidor ya no puede exigir ese cumplimiento posterior o cuando sería con bastante costos para el empresario. Em, sí, más encima, si el consumidor tiene el derecho a exigir cumplimiento posterior, él solo puede hacerlos en un tiempo em, em, de 2 años por la prescripción del artículo 327J del Código Civil alemán. Sí. Y si el, si la, si el cumplimiento posterior em, ya no funciona por la imposibilidad, el, el consumidor también puede cancelar el contrato y también em, exigir los, los momento, los, la indemnización por daños y perjuicios. Y eso también se regula en el artículo 327M y, em, sí. Y ese vale cuando, por ejemplo, hay una imposibilidad em, y perdón. Una imposibilidad y desproporción y em, si hay un defecto grave, por ejemplo, eso podría ser cuando la confianza del consumidor en la capacidad del empresario se ve gravemente afectada. Por ejemplo, eso podría ser cuando un programa antivirus em, estaría infectado con virus su mismo. O si el empresario se niega a realizar el cumplimiento posterior. Eso también em, da la razón por el artículo 327M. Eso ya dije. Sí. Ahora la reducción. Em, la reducción presupone que la rescisión del contrato es posible, lo que vimos recién, y el consumidor tiene que exigir la reducción. Em, y en caso, un momento. Sí. Y aquí tengo un ejemplo. Si yo compré algo em,
por 100 euros y el valor sin defectos es 120 euros. Em, y ahora, por el defecto, solo tiene un valor de 90 euros. ¿Cómo se hace la reducción? La reducción se calcula em, en proporción del valor por el defecto al valor en estado perfecto. En ese ejemplo fueron 90 euros con defecto y 20 100 euros sin defecto. Entonces uno em, lo pone en proporción y ahí uno recibe el precio reducido. Y si el consumidor pagó con dinero y datos personales, ahí es un poco más complicado porque en este caso uno tiene que hacer una estimación de cuánto es el valor de los datos. Uno tiene que estimar el importe de la reducción como tal, sino el valor de producto digital sin defectos y el producto digital defectuoso, que luego se pondrán en relación entre sí. Ahora, también hay algunos casos mixtos, porque esos artículos fueron solo exclusivamente por los productos digitales y no por bienes físicos, pero también hay algunos casos mixtos. Por ejemplo, el soporte de datos. em, un soporte, un soporte de datos como un stick de USB, por ejemplo, o una CD. em, Esto también valen abajo de los artículos 327 y siguientes, pero solo si sirvan exclusivamente como soportes de los contenidos digitales. Si tienen cualquier otra cosa o em, si son blancos, si son libres de cualquier datos, ahí, ahí los artículos no valen. Es para eso, em, hacemos esa diferencia para diferenciar la compra de un producto digital em, y un producto de compra-venta normal, de bienes normal, físicos. Sí, también hay los contratos de paquete. Eso es un objeto físico y un producto digital. Em, Eso es cuando un objeto de contrato también em, también da puesta a disposición de otros bienes o la prestación de otros servicios digitales. Eso podría ser un libro físico em, que viene con un dato de audio de ese libro. O, por ejemplo, un refrigerador que viene con una app, por ejemplo, para, para que uno pueda ver cuántos grados tiene o cosas así. Sí. Y en esos casos, si hay un defecto, ahí uno hace una separación. Entonces, uno ve solo los artículos 327 y siguientes, solo valen por el parte que tiene el producto digital. Entonces, si por mi ejemplo, si yo tengo el refrigerador y la app para ver los informaciones, em, si hay un defecto en el refrigerador, ahí valen las normativas normales del derecho de compraventa. Y si hay un defecto en la app, ahí valen los 327 y siguientes. Entonces hay una separación. Y hay también bienes y productos digitales. Esos son objetos físicos que son como conectados
con un producto digital. Eso podría ser em, un coche con sistema de navegación, por ejemplo. Y ahí también, lo mismo como recién, hay una separación. Porque el coche también puede funcionar y andar sin el sistema de navegación. em, y por eso hay una separación, como yo dije recién. Si hay un defecto en el coche, ahí valen los normativas normal de compraventa. Y si hay un defecto en el software del sistema de navegación, ahí nos ayuden los artículos 327 y siguientes. Y también hay bienes con elementos digitales. Esos son objetos físicos que solo funcionan si el producto digital que, mm, que está implementado también funciona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un smart reloj que solo funciona si la app de eso funciona. O si tengo em, mm, por ejemplo, una clave en una puerta. em, y si esa solo funciona por ejemplo, otra vez, si también solo funciona con la app, si no funciona en, en su estado mismo. Ahí no valen los 327 y siguientes, porque si tenemos un objeto físico em, que, que no funciona, ahí prevalece la naturaleza de la cosa misma sobre el elemento digital que tiene. Ah, sí. Y también una pequeña brújula, si un consumidor reclama indemnización por daños y perjuicios, si falta la disposición, uno va al artículo 327C y ahí, y si tiene un defecto, uno va al artículo 327I y esos te van a girarte a los derechos del consumidor. Entonces, por ejemplo, con el defecto, si uno tiene un defecto, uno va al artículo 327 y ese te gira, por ejemplo, al 320M. Y ese te gira, te da el derecho em, rescindir, Terminar. de terminar el contrato, por ejemplo. Sí, ok. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Nils Erik Lola por esta ponencia sobre otra vez las normas de los 300, parágrafos 327 y siguientes que ya escuchamos de parte de Frau Ledin. ¿Hay preguntas y comentarios de su parte? Pues el señor Lola explicó bien que es muy complicada esta nueva normativa. Puede pasar que hay un objeto combinado que tiene componentes físicos, pero también digitales. En estos casos a veces se aplican solo las normas de los parágrafos 327 y siguiente, pero hay también casos en los cuales solo se aplica el derecho, las normas de compraventa o ambas normativas. Ese es el caso más complicado.
A mí no me parece muy razonable esta normativa tan compleja, sobre todo porque está dirigida al consumidor. Y yo, como consumidor, a mí me gustarían normas que yo, como consumidor, sin ir a un abogado, puedo entender. Y eso no puede entender nadie, ni siquiera los profesores que están peleando sobre estos casos, em, digamos, de fronterizos, estos casos que se encuentran entre estas normativas. Por eso me parece una normativa demasiado complicada. Y como explicó también el señor Lola, los recursos que tiene el consumidor son los mismos más o menos como en los contratos de compra-venta. El cumplimiento posterior, la disminución del precio, la resolución del contrato. En la versión alemana se usan palabras diferentes. Yo creo que es Beendigung des Vertrags en los 327 y siguientes y es Rücktritt en las normas sobre la compra-venta, pero pues el resultado es lo mismo. Y entonces hay una prevención de daños y perjuicios. Y es lo mismo, pues hay ciertos detalles que son diferentes. Por ejemplo, ese derecho a la actualización, eso no existe en el derecho de compraventa. Tampoco esta cosa con pagar con datos personales, pues eso como tal no prevén las normas sobre compraventa, pero se puede acordar. Y si las partes acuerdan que la otra parte no tiene que pagar un precio en dinero, sino pagar con datos, entonces es un contrato de permuta que ya existe y al cual también se aplican las normas de compraventa. Es el parágrafo 480. Entonces, para mí no es tan evidente la necesidad de esta normativa. Sí hay nuevos desarrollos, hay la digitalización, pero yo creo que con muy pocas modificaciones hubiera sido posible aplicar la normativa sobre compraventa también a estos contratos. Ahora tenemos esta normativa y en cuanto a la historia de esta directiva europea, es necesario mirar un poco qué había antes. Había un gran proyecto de la Unión Europea, un proyecto académico, se dijo, de una codificación completa del derecho civil, más o menos un código civil europeo. Eso era un proyecto académico, como subrayaron, un proyecto académico más de derecho comparado. Había un grupo de profesores dirigido por el muy famoso profesor de derecho civil alemán von Baer de la Universidad de Osnabrück. Dirigió un grupo de profesores y ellos tuvieron la tarea de parte de la Unión Europea, yo creo remunerada, no creo que lo hicieron gratuitamente, pero hicieron investigaciones cómo es el derecho civil en los diferentes estados y hicieron más o menos una compilación de las normas del derecho civil como un código, más o menos como un código, pero de derecho comparado. Y pues todos sabían que de eso, según las ideas de la Unión Europea, debía em, resultar un código civil europeo. Lo que la Unión Europea denegó, desmintió todo el tiempo porque no había aceptancia. Y eso es la razón por qué este proyecto fracasó, porque no había aceptancia de parte de los Estados miembros de la Unión Europea, porque todos los estados tienen su propia codificación de derecho civil con larga tradición, como el BGB, claro, el Código Civil alemán, el Código Civil en Italia, Código Civil en Francia, Código Civil en España, todos tienen su codificación con una larga historia, son orgullosos de sus codificaciones, por eso no había aceptancia de parte de los Estados miembros. Pero para rescatar al menos una pequeña parte de este gran proyecto, que era un proyecto que duró, no sé, casi 10 años o así, para rescatar al menos una pequeña parte, desprendieron de este código civil, se llamaba en inglés Draft Common Frame of Reference, un Common European Sales Law, es decir, un derecho de compraventa uniforme europeo. Pero eso tampoco no fue aceptado por los Estados miembros, fracasó también.
Y lo que quedó eran esas dos directivas, esta directiva sobre productos digitales y otra directiva para la modernización de la directiva sobre las compraventas de bienes de consumo que ya existía. Eso es lo que quedó. Pues, y eso es más o menos una legislación para rescatar una pequeña parte de este gran proyecto. Pero no hay una verdadera necesidad, en mi opinión. Y pues ahora tenemos estas normas, se basan otra vez en la llamada cláusula general de legislación de la Unión Europea, que es el artículo 115 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, que necesita unanimidad. Y lograron la unanimidad, pero para modificar esta directiva y para em, terminar esta directiva también se necesita unanimidad, así que esa directiva quedará ahora para, no sé, 10 años, 20 años. Entonces, tenemos la directiva y Alemania está obligado de transponer esta directiva a su derecho nacional, lo que hicieron con los parágrafos 327 y siguientes, que los estudiantes tienen que aprender. Más o menos yo me niego a entrar en detalle con estas normas porque me parecen demasiado complicadas. Y tengo suerte, yo doy todos los 2 años más o menos la clase de Derecho de Obligaciones, pero hicimos una modificación de nuestras clases y sacamos esta normativa de esta clase. Yo estoy muy feliz, eso hace otro profesor. Em, pero pues lamentablemente ustedes, los estudiantes alemanes, tienen que aprender eso para el examen. Bueno, entonces em, podemos continuar con la última ponencia. Espero que esté presente el... Sí, ya está.